A continuación, Libre Expresión. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad. Con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Libre Expresión. Hoy vamos a tratar la demanda del Grupo Liberación del CNE, Dignidad y Transparencia Electoral. Nuestro invitado es Fausto Camacho, experto en temas electorales, consultor internacional en política y elecciones, fue consejero del Consejo Nacional Electoral y actualmente es coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral. Bienvenido Fausto, gracias por acompañarnos. Gracias César. 3 de los integrantes del Consejo Nacional Electoral pretenden de manera ilegal e inconstitucional prorrogarse en sus funciones más allá del 29 de noviembre, fecha en la cual concluye su periodo. ¿Cuál es la argumentación jurídica que tiene el grupo que lideras, ¿no es cierto?, el Grupo de Liberación del CNE? Bueno, en realidad primero hay que tener clarísimo por qué el 29, ¿no es cierto?, fenece el plazo. Y es sencillo, es un mandato de la Constitución, artículo 218, que dice que el periodo de ejercicio de funciones de los y las consejeras del Consejo Nacional Electoral es de 6 años. Ni un día más, no puede ser ni un día más. Y luego, en razón de que el concurso para designar a los reemplazos de quienes deben salir, porque deben salir 3, como tú bien dijiste, César, que son Juan Pablo Pozo, Nubia Villasís y Paul Salazar. ¿Por qué? Porque ellos se posesionaron el 29 de noviembre del año 2011. 29 de noviembre se cumplen los 6 años. ¿Por qué solo 3? Porque la Constitución establece que ese organismo en particular y algunos otros, como el contencioso, por ejemplo, o la Corte Constitucional, no se renuevan en la totalidad, sino se van renovando parcialmente a lo largo de los años. Y entonces, en el 2014, en enero del 2015, se posicionaron 2 nuevos consejeros. Entonces, el periodo de ellos termina en enero del 2021. Ellos no tienen problema, ellos están cumpliendo su periodo. Entonces, los que salen son ellos. ¿Qué argumentan? Lo que argumentan es que no están designados sus reemplazos. Ese no es un tema de responsabilidad efectivamente de ellos, es responsabilidad exclusiva del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos están omisos con esa responsabilidad, como muchas otras, ¿no es cierto?, porque nunca han entregado una explicación al país, simplemente no convocaron el concurso a tiempo. Es decir, el inicio del procedimiento no lo convocaron a tiempo, eso debió haber sucedido en febrero, marzo a más tardar, y sin embargo empezaron el proceso en julio. Eso obviamente hace que por los plazos de la ley las cosas se hayan prorrogado. Y el segundo elemento, entonces, ante esa circunstancia, ellos estaban pensando en una autoprórroga, así lo dijeron en sus declaraciones públicas. Esa autoprórroga obviamente era absolutamente fuera de lugar, pero justificaban que por bien de la patria, por bien del país y de la consulta popular debían quedarse. Cuando el Observatorio Ciudadano Electoral, de la cual soy parte, y el observatorio es parte de esta otra iniciativa, Liberación del CNE, efectivamente salimos al paso y les dijimos que no podría suceder aquello, empezaron a armar una tramoya jurídica, ilegítima por cierto, a través de diferentes mecanismos. El primero, la expedición de un decreto ejecutivo por parte del presidente Moreno, el decreto número 190, que reforma el artículo 405 del reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, la llamada LOSEP, en la cual dice que los funcionarios de periodo fijo del jerárquico superior que no hayan sido debidamente nombradas las autoridades que los van a reemplazar deberán prorrogarse en sus funciones.
reglamento que, por cierto, no puede modificar la ley. Claro. Cualquier estudiante de primer año de Derecho sabe que la jerarquía de la ley dice que la Constitución, luego la ley y luego el reglamento, y que una norma inferior no puede modificar el mandato de una superior. Pero no contentos con ello, cuando dijimos esto como argumento, entonces hicieron un nuevo movimiento a través de un padrino que tienen en Carondelet, Pozo, Villasís y Salazar, que es el señor Eduardo Mangas, secretario de la Presidencia. Sí. Y efectivamente, pues el señor Mangas le hace una consulta al procurador, diciendo que el Consejo Electoral termina su periodo 3, que no hay suplentes, ojo con lo que estoy señalando, que efectivamente se suspenderían los servicios del Consejo y que en ese sentido, si es que es o no procedente, que se acojan a ese artículo 405 reformado por el Decreto Ejecutivo 190. Y el procurador les resuelve y les dice que sí, en una resolución jurídicamente vergonzosa, porque efectivamente el abogado del Estado está avalando la posibilidad de modificar la Constitución a través de una norma reglamentaria. Obviamente ahí hay otro elemento que es complejo, y yo dije que tengas ojo y los televidentes tengan ojo, sobre el tema de la inexistencia de suplentes. ¿Por qué? Porque eso dice en su consulta el señor Mangas, no existen suplentes, lo cual es una falsedad, porque existen, se nombraron en el 2014 dos suplentes, la doctora Mónica Rodríguez y la doctora Solanda Goyes. Ellas son suplentes del Consejo que están en su pleno periodo. Claro, una de ellas, la doctora Rodríguez, renunció a su condición para luego posesionarse como jueza del contencioso electoral. Entonces, en realidad ya no existen dos, existe una suplente, y obviamente desde el primer día en que asumimos esta responsabilidad de vigilar al Consejo como observatorio, y en el caso de esta particular circunstancia, por escrito les dijimos que no podían hacer lo que estaban haciendo y que tenían una solución constitucional y legal. ¿Cuál es ella? Sencillo. Posesionar al suplente que existe. Posesionar a la suplente que existe, se integra al Consejo, son 3 consejeros y en buena hora el artículo 29 del Código de la Democracia dice que el quórum de las sesiones del Consejo se hace con 3 y que se pueden tomar las resoluciones de todo índole, es decir, se puede convocar a la consulta, se puede administrar el presupuesto, todo, absolutamente todo. Da igual si la resolución la toman entre 5 o si la resolución entre 4 o finalmente entre 3. Entonces, no hay suspensión del servicio que presta el Consejo, que es básicamente pues el organizar, garantizar, dirigir y vigilar los procesos electorales. Eso dice el mandato del 219 de la Constitución. Entonces, recapitulando, hay suplentes, pero el señor Mangas y la doctora Pesantes, Joana Pesantes, la sucesora de Mera, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, pues engañan al procurador diciendo que no hay suplentes y diciendo que habría el riesgo de que no haya prestación de servicio del CNE. Esa circunstancia ha sido también ante el propio procurador desmentida, claro, luego de que él hizo su pronunciamiento, pero tan diligente fue el procurador que también contestó una segunda consulta del señor Mangas diciendo que si es que podían acogerse al artículo aquel del reglamento, debería o no prorrogarse en las funciones de presidente el señor Pozo y de vicepresidenta la señora Villasís. Y efectivamente el procurador le dice que sí, y que no puede ser designado nuevo presidente así culmine su periodo, ¿no es cierto?, mientras no exista la sesión de autoconvocada con los nuevos miembros del Consejo. O sea, que si es que el señor Pozo llega a prorrogarse 5 años, 2 años, pues se prorroga con su dignidad de presidente. Ahora, Fausto, ha sido clarísima la explicación legal que nos has dado, pero hay un sentido político finalmente detrás de esto. ¿Cuál es esa interpretación? Bueno, es lamentable realmente porque el pretexto para haber hecho todas estas cosas que no son sino arbitrariedades, y que con esto culmino esa parte, independientemente de los pronunciamientos de los decretos ejecutivos, la Constitución está vigente y cualquier cosa que hagan, si se prorrogan a partir del 29 de noviembre, simplemente han cometido un delito.
El delito es abrogación de funciones, que podría derivar en otros, hasta en peculado al administrar fondos públicos sin tener potestad para ello. Pero claro, hay alguna razón. ¿Por qué? Bueno, en el caso del señor Pozo, de la señora Villasís, del señor Salazar, supondría yo que es una suerte de ambición de quedarse en el poder, de lo que significa el Consejo Electoral, repetir sus conductas que han dejado insatisfechos a muchos actores políticos respecto de la administración de los procesos, y obviamente pues a veces se dice, y parece ser cierto en este caso de estas personas, que les marea el poder. Pero ¿por qué el señor Mangas se embarca en esta cosa? ¿Por qué la presidencia de la República se embarca en... Bueno, realmente el único que puede dar una respuesta real es el señor Eduardo Mangas, pero podríamos especular algo y podría ser que, esto es lo que hemos conversado, hemos concluido, pues hay una suerte de acuerdo político entre el Ejecutivo, el señor Pozo, a efectos, entre comillas, de facilitar la consulta popular. Sin embargo, pues es preferible que... Porque, a ver, ¿qué hace en la consulta popular el Consejo? Tiene que convocar primero y luego organizar, dirigir y vigilar el proceso, que no es cosa del otro mundo. Ahí no hay en buena hora otro tipo de decisiones como calificación de candidaturas, como campaña electoral para pro-candidatos, claro, o sea, pro-candidatos, lo cual le hace a un proceso más liviano. Un proceso con candidatos es un proceso obviamente más complejo, ¿no? Porque además hay límites de gasto, una serie de cosas. En este caso hay una administración de un proceso además absolutamente corto, que no puede durar más de 45 días, que de hecho desde el día en que se convoca hasta el día de las elecciones, o del sufragio en realidad, no pueden ser más de 45 días. Entonces, eso lo puede hacer el Consejo Constituido como habíamos señalado nosotros. Y no es porque queramos poner los nombres de Tayupanta, Paredes y Goyes, simplemente coinciden que esos son los nombres. Simplemente hemos encontrado una salida institucional desde el punto de vista que, respetando la Constitución y respetando la ley, efectivamente, y ojo, tal vez en esto hay que poner mayor hincapié, respetando la independencia de las funciones. El presidente Moreno ha hecho esfuerzos en algunos casos, me parece, por efectivamente diferenciarse del pasado inmediato de Correa, ¿no es cierto?, respetando el libre albedrío, entendido correctamente, de las funciones del Estado, más allá de que están cooptadas por los correístas. Pero en este caso hay una clarísima interferencia. Miren, si es que resulta inexplicable por qué el secretario general de la presidencia es el que hace la consulta al procurador. Claro. Bien podía y debió haberlo hecho Pozo. Porque si es que él va a ser uso de ese reglamento, él consulta. Porque además, por la ley de la Procuraduría, los pronunciamientos del procurador son vinculantes y de obligatorio cumplimiento solo para el funcionario que consulta. O sea, en este caso para la presidencia de la República. Sí, pero lo extraño es la única vez, creo, los jurisconsultos me dicen que no recuerdan otra ocasión, que el procurador hace un pronunciamiento y manda y pone al pie con copia y manda copia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y otra copia al Consejo Nacional Electoral. Es decir, hecho a la medida, obviamente. Yo digo que es probable que crean que necesita el gobierno, ¿no es cierto?, de la presencia de Pozo para garantizar la consulta, por un lado. Por otro lado, seguramente gente que más allá de lo que diga la norma está dispuesta a hacer lo que le pidan que haga. El ejemplo de Pozo es perfecto. Durante la gestión de 6 años, Pozo ha sido un sirviente muy acucioso de Correa y del Ejecutivo, y aparentemente está dispuesto a tener la misma actitud con Moreno. Lo extraño es que Moreno tenga la misma actitud que Correa. Efectivamente, porque además se marca un precedente nefasto, muy complicado o nefasto, como dices, de intervención justamente de la función ejecutiva en otra función del Estado. ¿Qué sucede, Fausto, si el 29 no hay esa sensibilidad, llamémoslo así, de los 3 consejeros y terminan con su periodo y dan paso a la posesión de la suplente, ¿no? De la consejera suplente. En el caso de la consejera suplente,
falta por cumplir un último proceso. Ujú. Y el último proceso, no es proceso, es un requisito requisito. formal. Ujú. Y es la posesión ante la asamblea. Porque aquí hay todo, desgraciadamente está inmiscuida, en este caso, 3 funciones del Estado. Ujú. En realidad 4, porque el Consejo de Participación Ciudadana es parte de la función de transparencia. Correcto. Y entonces, la primera cosa que creo que vale la pena dejar claro, que la doctora Goyes no se posesionó en la asamblea. Ujú. Tiene el nombramiento, si cabe el término, la resolución mediante la cual se reconoce su condición de consejera suplente, dictada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué no se posesionó? Porque fue un concurso para 2 principales y 2 suplentes, y en su nombramiento, en su acta de posesión, estaba 4ª suplente. Ella Pero pidió a la doctora Rivadeneira, o licenciada Rivadeneira, que presidía la asamblea en ese entonces, pues que corrijan, que le pongan lo que es correcto primera, y se negaron a hacerlo. Luego se recurrió por escrito a todos esos hechos y hubo una contestación por escrito que ellos no podían corregir, que ese era un tema de otro organismo del Estado, más allá del 424 de la Constitución, que dice que el funcionario puede hacer prevalecer la norma constitucional, y en este caso la presidenta Rivadeneira. Pero bueno, le contestan y dice, cuando usted quiera posesionarse, es cuestión de que coordinemos, pero yo le posesiono, nosotros le posesionamos como 4ª suplente. La doctora Goyes, el 14 de noviembre pasado, pidió al señor José Serrano que le fije día y hora para posesionarse, bajo protestas, porque considero, dice el pedido, que soy la primera. Sin embargo, me someto y me posesiono como 4ª suplente. El señor Serrano tampoco No da respuesta a eso. no da respuesta. Entonces, el 29 podría suceder que ya se hubiese posicionado ante la asamblea, siempre y cuando el señor Serrano decida hacerlo. Lo grave es si es que no lo hace, porque está incurriendo en una falta que puede ser demandada jurídicamente, ¿no es cierto? Hasta ahora no existe contestación, pero inclusive es probable que se plantee, de lo que conozco, digamos, en la asamblea un cambio en el orden del día para cumplir con esta formalidad. Si es que eso sucede, efectivamente el 29 la doctora Goyes lo que tiene que hacer es presentarse en el Consejo, previo a haber enviado una comunicación, a decir que va a asumir su cargo una vez que el propio decreto ejecutivo del presidente de la República dice que si es que existen suplentes deben asumir. Se les acaba el argumento. No hay suplentes, no, se ha habido. Entonces me posesiono porque soy suplente. No necesito, digamos, asumo el cargo, porque ya está posesionada en ese caso, supuesto. Y el señor Pozo, la señora Villasís y el señor Salazar simplemente tienen que irse a la casa. Y ya luego, entre los 3, tienen que hacer una autoconvocatoria de una reunión, designar un presidente provisorio o presidenta provisoria, ¿no es cierto? ¿Hasta qué? Hasta que termine el proceso del concurso que está llevando a efecto el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero si no lo hacen, que era tu pregunta, pues estarán incurriendo en un delito tipificado en el COIP, que es abrogación de funciones, y estará políticamente afectándose gravemente la consulta popular, porque hay mucha gente que obviamente no entiende o no entendemos por qué ponemos en riesgo el capital político de una consulta a la cual hemos apostado muchos, ¿no es cierto?, por un capricho de un individuo como Pozo, y que pues los 3 consejeros que hemos dicho, las 2 señoras y el señor Tayupanta, pues tranquilamente pueden administrar ese proceso y garantizarnos, te aseguro, que con mayor tranquilidad para los electores, sean del partido que sean, incluidos los de Alianza País, ojo, que también criticaron y muy duramente la gestión de Pozo, pues tendríamos una consulta en mayor tranquilidad. Pero finalmente la responsabilidad y las decisiones las debe tomar, digamos, Pozo por un lado, Villasís, Salazar, el señor Mangas, el señor procurador y el señor presidente de la República y el señor presidente de la Asamblea Nacional. 4 funciones del Estado que han actuado desde hace 3 años de manera casi colusoria, ¿no es cierto?, para impedir la actuación de Solanda Goyes. ¿Por qué? Porque ella debió haberse principalizado desde el primer día que renunció Toapanta, aquella semana del 8 al 16 de enero del 2015 que contamos con 2 presidentes del CNE, Salazar primero y Pozo luego. Claro. Y desde allí para acá hay toda una orquestación que ha impedido que suceda. Lamentable, porque el Estado está incurriendo en un
en algo que podría hasta ser tipificado como un delito de odio por convicciones distintas, pero quién sabe, no sé, eso ya es al libre albedrío de Solandagoyes, ¿no? Ahora, desde la sociedad civil se ha dirigido una carta al presidente de la República, se ha creado opinión pública, ¿no es cierto? Se han movilizado redes sociales. ¿Qué otras acciones se han planteado desde este grupo? Entiendo que se ha planteado o se va a plantear una acción de protección nueva, porque ya se planteó una en el 2015, pero este es un hecho distinto, aunque el derecho afectado es exactamente el mismo. Se ha planteado un alegato ante el propio procurador, digamos, respaldado en la ley de la Procuraduría. No existe respuesta, pero en el momento en que inclusive Solandagoyes se posesione, si es que esto llega a suceder, luego del 29 y luego de que se hubiesen prorrogado, se produce nuevamente un conflicto. Porque entonces la prórroga no es indefinida. La prórroga en ese caso, en teoría, fue válida hasta que haya un suplente. El rato que hay un suplente pierde la razón, de acuerdo al propio artículo 405, reformado mediante el decreto ejecutivo 190 que habíamos referido. Entonces, en realidad más bien le pone en mayor tela de duda a la estabilidad del Consejo esta acción que resulta de intromisión que pretendía, entre comillas, darle seguridad a la consulta, y es todo lo contrario. ¿Movilizaciones? Bueno, no está planteado sino la posibilidad de que el 29 efectivamente haya una movilización que está convocada a nivel nacional y en donde pues varios sectores han asumido como suyo propio esa digamos, demanda ciudadana para que no se produzca la autoprórroga. Me estaba olvidando, también hicimos, bueno, no es una movilización, pero pusimos una comunicación, hicimos una entrevista con el Contralor, el doctor Pablo Celi de la Torre, en la cual le advertimos que podría llegar a suceder esta arrogación de funciones y que adicionalmente eso podría poner en peligro el uso de dineros públicos por parte de personas que no tendrían o habrían perdido la capacidad de administrar los recursos públicos. El doctor Celi ha señalado que va a tomar las medidas pertinentes, que no son muchas, pues en realidad la Contraloría no puede sino actuar en la medida en que está precautelando el buen uso de los recursos públicos, pero al menos podría, y yo aspiro a que así lo haga, emitir una comunicación simplemente señalando la preocupación respecto de este hecho, porque él no es quien determina si se prorrogan o no se prorrogan, pero efectivamente pues no hay. La única instancia que en realidad podría haber desde la institucionalidad como está construida, tomado una decisión valedera, es la propia Corte Constitucional, ante la cual ningún organismo del Estado ha acudido para pedir, digamos así, auxilio ante una circunstancia particularmente compleja, pero que además deviene de un incumplimiento de las normas desde hace 3 años, reiterado, ¿no es cierto?, y que ha ido haciendo que el enredo cada vez sea más complejo. Finalmente, Fausto, hemos hablado tangencialmente, pero me parece que es importante conversar algo acerca del concurso del que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué tan confiable, qué tan transparente está siendo este proceso? ¿En qué fase está? Si nos puedes Sí, con gusto. Nosotros como Observatorio Electoral hacemos el seguimiento de los concursos y de este en particular. Ha habido procesos o fases del concurso harto complejas desde el punto de vista del alejamiento de la ley. Especialmente hay una norma, el artículo 63 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, que dice que toda información que se genere alrededor del concurso, todo documento, todo, ¿no?, debe ser hecho público inmediatamente. Ese inmediatamente por parte del Consejo en ocasiones ha sido interpretado para hacerlo público después de 20 días. O sea, no hay cumplimiento de esa norma orgánica de su propia ley, ni siquiera, de su propia ley, ¿no es cierto? Y que además cuando la transcriben en sus documentos omiten el inciso pertinente, y que nosotros les hemos hecho caer en cuenta que en sus documentos
reproducen todo menos esa parte. ¿Por qué? Porque son conscientemente omisos del cumplimiento de aquello. Eso sucedió en la designación de los, digamos, en la inscripción de los veedores. Eso sucedió en la fase de la posible impugnación a los miembros o a los posibles miembros de la Comisión Ciudadana de Selección. A ver, tal vez para que la gente nos entienda, hay 3 procesos consecutivos importantes: la conformación de la veeduría ciudadana, la conformación de lo que se llama una Comisión Ciudadana de Selección, que son 10 personas, que son los que finalmente eligen, que son los que finalmente hacen el concurso. 5 vienen de las funciones del Estado y 5 vienen de la ciudadanía, y finalmente el concurso propiamente dicho, donde ya los ciudadanos que quieren ser consejeras o consejeros postulan. La primera fase ya se terminó, ¿no es cierto? Eso terminó en el mes de agosto, con irregularidades, con problemas, pero terminó. Terminó la semana pasada la última fase de la segunda parte. Es decir, ya se establecieron los 5 miembros de las funciones del Estado, ya se establecieron los, digamos, son 10 en realidad, hay que ver quiénes son principales y suplentes, 10 de la ciudadanía y 10 de las funciones del Estado, por medio de un sorteo que se hizo el día miércoles pasado, ¿no es cierto? Ese día ya quedaron sorteados los 10. De los 30 mejor puntuados que se presentaron para la Comisión Ciudadana de Selección, ya se escogieron 10. Y está decurriendo este rato el plazo para que, si es que algún ciudadano o ciudadana quiere impugnar a alguno de esas personas, pueda impugnar. Si es que ese plazo concluye ya y no ha habido impugnaciones, o si es que hay impugnaciones y subsanada la impugnación positiva o negativamente, finalmente habrá terminado el segundo proceso, es decir, estará conformada la Comisión Ciudadana de Selección y corresponderá en pocos días adicionales, luego de una asunción de sus funciones propiamente, convocar al concurso propiamente dicho, que va a tener varias fases. La primera, la postulación; la segunda, una impugnación de la parte de la ciudadanía; la tercera, la calificación de los méritos y las carpetas, ¿no es cierto? Y la cuarta, el examen, la prueba escrita, con lo cual habría concluido. Sin embargo, hay varias cosas que nos hemos señalado por escrito al Consejo de Participación Ciudadana, que nos hacen entrever que este será un concurso bastante parecido a los anteriores, es decir, carente de transparencia suficiente, carente de legitimidad desde el punto de vista de que no se cumplen las normas. Los informes de los veedores están puestos ante el propio Consejo, pero simplemente yo creo que más allá de esa realidad hay que participar. La sociedad civil debe proponerse presentar buenos candidatos. Los partidos políticos tienen la obligación de presentar buenos candidatos para competir. En desigualdad de condiciones, sí, pero igual es casi como que presentas o no candidatos en las elecciones. Sabiendo que tienes un CNE adverso, sin embargo presentas, porque es preferible dar la batalla a no hacerlo. Esto es exactamente lo mismo. En esas circunstancias estamos. Perfecto. Ese concurso. Muchísimas gracias, Fausto. A todos ustedes, amigos televidentes, también gracias por acompañarnos en una emisión más de Libre Expresión. Nos volveremos a ver la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Libre Expresión. Un espacio para defender los derechos humanos, impulsar la democracia y escuchar a la sociedad, con la conducción de César Ricaurte. Libre Expresión.